Hola, hola, buenos días. Jehová Dios nos bendiga a todos en esta mañana de domingo. Hubo una emergencia el día de ayer y pues ya no pude transmitir ni grabar el video el día de ayer. Por eso lo estoy haciendo el día de hoy en la mañana. Pero no se elaboró ayer, solo se atendió una emergencia. La lección que era para ayer se titula Los dos testigos. Vamos a hacer una oración para empezar el estudio de esta lección. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar, alabamos, bendecimos, glorificamos y exaltamos tu santo nombre. Y te agradecemos por la vida y la salud hasta este momento y te agradecemos también por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor. Te pedimos que nos des entendimiento y memoria para guardar el mensaje que hoy nos vas a entregar, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Se titula la lección Los dos testigos. Y vamos a leer para el estudio de la misma el libro de Apocalipsis capítulo 11 verso 3 al 6, el libro de Zacarías capítulo 4 verso 14, nuevamente Apocalipsis, la cita capítulo 12 versos 5, 6 y 14 y 15. El libro de Daniel, capítulo 7, verso 25, el libro de Isaías, capítulo 54, verso 17, el libro de Salmo, capítulo 119, verso 89, y nuevamente Apocalipsis, la tercera cita en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11, verso 15 al 18. Para memorizar. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Eso está en Isaías capítulo 40, verso 8. A lo largo de los siglos, la palabra de Dios también ha sido despedazada, cuestionada, descartada, encadenada en monasterios y quemada en plazas públicas. A pesar de todo, la escritura ha prevalecido. La iglesia medieval persiguió a los cristianos fieles que creían en la Biblia. No obstante, la palabra de Dios echó luz sobre la oscuridad. La opresión y la persecución no detuvieron la proclamación de la verdad. Cuando el traductor de la Biblia inglesa, Sir William Tyndale, fue juzgado por su fe, le preguntaron quién lo había ayudado más a difundir la palabra de Dios. Reflexionó sobre la pregunta y respondió: el obispo de Durham. Los magistrados se quedaron consternados. Tyndale explicó que en una ocasión el obispo compró una provisión de sus Biblias y las publicó y las quemó públicamente, dice. Lo que el obispo no sabía era que había comprado las Biblias a un precio mucho más alto de lo habitual. Con el dinero obtenido, Tyndale pudo imprimir muchas más Biblias de las que se quemaron. La verdad
aplastada en el polvo, se ha levantado una y otra vez para brillar en todo su esplendor. En esta ocasión exploramos uno de los ataques más despiadados contra las Escrituras y la fe cristiana durante la Revolución Francesa. La sangre corrió por las calles de Francia. La guillotina se instaló en la plaza pública de París y miles fueron masacrados. El ateísmo se convirtió en la religión del Estado. Sin embargo, el testimonio de la palabra de Dios no pudo ser silenciado. La lección de esta semana se basó en esa historia. Parte del domingo se titula Dos testigos. Dice el Apocalipsis, capítulo 11, verso 3 al 6, enumera 5 rasgos identificadores de los dos testigos que encuentres en este pasaje. A ver, leamos Apocalipsis 11, 3 al 6. Veamos qué dice Apocalipsis 11, 3 al 6. Dice el número 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir en él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Pues nos dice que enumeremos 5 rasgos identificadores de los 2 testigos que encontramos en este pasaje. Dice que tenemos a 2 testigos. Dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Dice que tienen poder para cerrar el cielo y a fin de que no llueva en los días de su profecía.
y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Esas serían los rasgos que se mencionan, son más de 5. En Zacarías 4 el profeta vio 2 olivos a ambos lados de un candelabro de oro, la misma imagen que encontramos aquí en Apocalipsis 11. Se le dice a Zacarías que esto representa a los 2 ungidos que están ante el Señor de toda la tierra. Los olivos alimentan de aceite el candelabro para que siga alumbrando. Nos recuerda lo que escribió el salmista: lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. El aceite representa al Espíritu Santo. La visión de Juan en Apocalipsis 11 describe la proclamación de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo para iluminar el mundo. Estos 2 testigos pueden profetizar e impedir que caiga lluvia durante el tiempo que ellos predigan. Pueden convertir el agua en sangre y azotar la tierra con plagas. Por la palabra de Dios, Elías dijo que no caería lluvia sobre Israel y en respuesta a su oración no hubo lluvia durante 3 años y medio. Entonces oró a Dios y volvió a llover después de que los falsos profetas de Baal no lograran acabar con la sequía. Moisés, por medio de la palabra de Dios, hizo caer plagas de todo tipo sobre los egipcios, incluyendo la de convertir el agua en sangre, porque el faraón se negó a dejar libre al pueblo de Dios. Los que intenten dañar las escrituras serán consumidos por el fuego que sale de su boca. Dios dice: porque hablaron esa palabra, yo pongo en tu boca mis palabras por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Jeremías 5:14, capítulo 5, verso 14. La palabra de Dios pronuncia juicio sobre todos los que la rechazan. Su palabra es como fuego en la boca. En Juan capítulo 5, verso 39, Jesús declara que las escrituras del Antiguo Testamento testifican, es decir, dan testimonio de Él. También dice que el Evangelio se proclamará por testimonio a todo el mundo. En Mateo capítulo 24, verso 14. Y el Nuevo Testamento, junto con el Antiguo Testamento, será la base de este testimonio, una palabra de la misma raíz que las palabras para testigo utilizadas en esto 2 veces. Aparece en Apocalipsis capítulo 11, verso 3. ¿Quiénes son esos 2 testigos? En vista de estos aspectos bíblicos y de las características dadas en Apocalipsis 11, podemos concluir, aunque no dogmáticamente, que los 2 testigos son las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento
que comunican la luz y la verdad de Dios al mundo. Esos son los testigos, no los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová se atribuyen ese papel. No. Los testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. No nosotros, no los testigos de Jehová. Parte del lunes o parte 3 se titula Periodos Proféticos. Y aquí dice que comparemos Apocalipsis 11:3 con 12:5, 6, 14 y 15 y Daniel 7:25. Apocalipsis 11:3 dice, Apocalipsis 11:3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. He aquí otras confusiones de los testigos de Jehová. Por eso se nombraron testigos ellos, según que porque ellos son los testigos que menciona aquí la Biblia. Mas no saben que los testigos que menciona aquí la Biblia es el Nuevo y el Antiguo y el Nuevo Testamento. Son los únicos 2 testigos de los que habla la Biblia aquí. Ahora vamos a comparar con Apocalipsis 12, 5 y 6 y 14 al 15. Doce, 5 y 6. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ok. 1260 días. Luego 14 y 15. Dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. En principio dice que una serpiente. Y por último dice que el dragón. O sea que Satanás tiene el poder de convertirse en lo que él quiera. Por eso debemos de ser cuidadosos con Satanás, porque él también tiene sus poderes, pero no más poderoso que Jehová Dios. Así que calma. Bueno, ahí comparamos eso.
dice que tiene similitudes en que Satanás pues trata de hacer de las suyas, ¿no? Pero Jehová Dios, por medio de su creación, como fue la tierra, dice, intervino en auxilio. Mas la mujer no necesitaba la ayuda tanto de la tierra, porque pues dice que le fueron puestas las alas del águila. Ella podía volar y no podía ser atrapada por la corriente del agua que tiraba la serpiente o el dragón, como lo describe allí en principio y a continuación. Bueno, los dos testigos profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. Este es el mismo periodo que los 42 meses durante los cuales los gentiles, los que se oponen a la verdad de Dios, pisotearán la ciudad santa. Los enemigos de Dios pisotean la verdad de Dios durante 1260 días. 42 por 30. 1260. Cada día simboliza un año en la profecía apocalíptica. Y los dos testigos de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, profetizan contra ellos durante este mismo tiempo. Como ya hemos visto, Daniel 7:25 dice que el poder del cuerno pequeño que surgiría de la desintegración del Imperio Romano perseguiría al pueblo de Dios por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Un tiempo es un año, 360 días. Por lo tanto, 3 veces y media equivalen a 1260 días. Apocalipsis capítulo 12 versos 6 y 13 habla de 1260 días de persecución para el pueblo de Dios. Apocalipsis 12:14 habla de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 13, capítulo 13, verso 5 habla de 42 meses. En Apocalipsis 11, 2 y 3 encontramos que se mencionan tanto los 42 meses como los 1260 días. Todas estas profecías describen diferentes aspectos del mismo periodo histórico. Cuando se descuida la autoridad de las Escrituras, emergen otras autoridades humanas en su lugar. Esto a menudo conduce a la persecución de quienes defienden la palabra de Dios. Lo que sucedió durante el tiempo de la dominación papal desde 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo, cuando la iglesia medieval descendió a una profunda oscuridad espiritual. Los decretos de los hombres sustituyeron a los mandamientos de Dios. Las tradiciones humanas eclipsaron la sencillez del Evangelio y la Iglesia romana se unió al poder secular para extender su autoridad sobre toda Europa. Durante estos 1260 años, la palabra de Dios,
sus 2 testigos, se vistió de cilicio. Sus verdades quedaron ocultas bajo un vasto cúmulo de tradiciones y rituales. Estos 2 testigos seguían profetizando, la Biblia seguía hablando, aún en medio de esta oscuridad espiritual. La palabra de Dios se conservó. Había quienes la apreciaban y vivían según sus preceptos, pero en comparación con las masas de Europa, eran pocos. Los valdenses, Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, Juan y Carlos Wesley y una multitud de otros reformadores fueron fieles a la palabra de Dios tal como ellos la entendían. Parte del martes, parte 4 o parte del martes. Se titula Los 2 testigos son asesinados. Bueno, veamos, porque aquí decía que los 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces veamos qué nos dice aquí. Dícele Apocalipsis 11, 7 al 9. Leamos. Apocalipsis 11, 7 al 9. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Ok. Dice, no permitirán que sean sepultados. Teniendo en cuenta que el lenguaje simbólico que predicen estos versículos que le sucederá a los 2 testigos de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pues dice que serán vencidos por la bestia o por el diablo y estarán por ¿cuántos días? Dice estarán en la plaza grande por 3 días y medio, dice. Pero los pueblos y tribus, lenguas y naciones no permitirán que sean sepultados, o sea, no permitirán que sean desaparecidos o eliminados, o pues lo que es sinónimo de ser sepultados, pues. En 538 después de Cristo, con el Imperio Romano pagano ya derrumbado, Justiniano, el emperador,
romano entregó la autoridad civil, política y religiosa al Papa Vigilio. Comenzaba el largo periodo de dominación de la Iglesia medieval, que continuó hasta 1798 después de Cristo. El general francés Verdier, siguiendo órdenes de Napoleón, marchó sin oposición hacia Roma el 10 de febrero de 1798. El Papa Pío VI fue tomado cautivo y llevado a Francia, donde murió. Esta fecha marca el fin proféticamente predicho de la autoridad secular de la Iglesia romana. Los 1260 días o años, como se describe en Daniel y Apocalipsis. Ver el estudio. Qué poderosa manifestación de la verdad de la profecía bíblica. Daniel predijo con exactitud acontecimientos que ocurrieron 2300 años después. Efectivamente, podemos confiar en las profecías dadas en la Biblia. Mientras tanto, durante todo este tiempo, la verdad del Evangelio se mantuvo vivo gracias al testimonio de la palabra, pero había desafíos aún mayores que amenazaban la verdad bíblica. La bestia que ascendió del abismo, Satanás, hizo guerra contra las Escrituras, inició nuevos asaltos a la autoridad de la Biblia, mediante la Revolución Francesa que comenzó en 1789. En la Revolución Francesa el gobierno estableció oficialmente el culto de la razón como una religión atea patrocinada por el Estado con la intención de reemplazar el cristianismo. El 10 de noviembre de 1793 se celebró en todo el país el Festival de la Razón. Las iglesias de toda Francia se convirtieron en templos de la razón y una mujer fue entronizada como diosa de la razón. Se quemaron Biblias en las calles y se declaró que Dios no existía. Satanás obró mediante hombres impíos para matar a los dos testigos de Dios. Sus cadáveres quedaron en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Egipto tenía una cultura politeísta y negaba al Dios verdadero. Ver Éxodo capítulo 5, verso 2. Sodoma representa la inmoralidad flagrante. En la Revolución Francesa, los dos testigos de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, murieron debido al ateísmo y la inmoralidad que corrían desenfrenados a medida que las restricciones morales se desataban en la revolución y el derramamiento de sangre. Apocalipsis 11:9 dice que el cuerpo de los dos testigos permanecería sin sepultura durante 3 días y medio, es decir, días proféticos que representan 3 años y medio literales.
El ateísmo de la Revolución Francesa tuvo su apogeo durante unos 3 años y medio. Este periodo se extendió desde el 26 de noviembre de 1793, cuando un decreto emitido en París abolió la religión, hasta el 17 de junio de 1797, cuando el gobierno francés eliminó sus leyes religiosas restrictivas. Parte del miércoles o parte 5. Los dos testigos resucitan. Aquí se ve la resurrección de los dos testigos. Dice, lee Apocalipsis 11:11. Ok. Apocalipsis 11:11 dice: pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Cayó gran temor sobre los que los vieron. Dice la pregunta, ¿qué predice este texto sobre la palabra de Dios? Pues predijo la caída o la muerte de los dos testigos principales de Dios, que es el Nuevo y el Antiguo Testamento, y predice que resucitaron. Y dice que el gobernador francés abolió sus leyes contra la religión, entonces dio luz verde para que los dos testigos continuaran afirmando que existe un Dios y que habrá o habría más manifestaciones, más testimonios, más pruebas, más acontecimientos. Al final de la Revolución Francesa, la palabra de Dios, en sentido figurado, resucitaría. Habría un poderoso reavivamiento. Gran temor les sobrevendría a quienes vieran que la palabra de Dios una vez más se convertiría en el poder vivo de Dios para salvación. A fines del siglo XVIII, Dios suscitó a hombres y mujeres que se comprometieron a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Hubo gente que difundió rápidamente el mensaje de la Biblia, como William Carey, que viajó a la India y tradujo la Biblia a docenas de dialectos indios. Se enviaron misioneros por todo el mundo, impulsados por el poder de la Biblia. No es casualidad que estos esfuerzos misioneros mundiales surgieran después de la Revolución Francesa. La palabra de Dios es una palabra viva y, aunque para muchos parecía muerta, seguía viva en el corazón de los creyentes y resucitaría plenamente como predecían las profecías del Apocalipsis. En cierta ocasión, el incrédulo Voltaire dijo con arrogancia: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres
establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire muriera y millones han secundado su guerra contra la Biblia, pero tan lejos de ser destruida estuvo que allí donde había 100 ejemplares en tiempo de Voltaire, hoy día hay 10.000, por no decir 100.000 copias del libro de Dios. Como dijo uno de los primitivos reformadores al hablar de la iglesia cristiana, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Dice, lee Salmos 119, capítulo 119, verso 89 y capítulo 111, versos 7 y 8. Y después leemos y retroalimentamos la pregunta, como siempre. Salmo 119, 89. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y la otra cita es 111, 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Y vamos a retroalimentar la pregunta que dice, ¿qué nos dicen estos pasajes acerca de la Biblia y por qué podemos confiar en ella? Pues porque dicen, más pesado, ahora lo vamos a leer de adelante, o sea, de atrás hacia adelante, pero se leyó de adelante hacia atrás. Dice Salmo 111, verso 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Y por tanto, 119 dice, 119 en el 89 dice, ¿qué dice? Que para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. O sea que por tanto permanece para siempre. La palabra de Dios puede ser atacada o suprimida, pero nunca será erradicada. Incluso muchos que profesan ser cristianos socavan su autoridad de diversas maneras, cuestionando partes de la Biblia o haciendo tanto hincapié en los elementos humanos que casi pierde su sello divino y la verdad de Dios se ve socavada.
Bueno, ahí tenemos un punto en contra, o puede ser que identifica a la iglesia adventista, que ellos se centran meramente en las ofrendas y en el diezmo, que pierden de vista, como dice aquí, pierden el sello divino de las santas escrituras, que es: no oprimas al débil. ¿Cómo le vas a pedir ofrendas y diezmo a quien no tiene ingresos? Porque el diezmo es el 10% de las ganancias netas. Pero si aquella persona tiene un ingreso de 10 centavos y se gasta 11 en su sustento, pues obviamente él debería de recibir de la iglesia 1 centavo para completar sus gastos. No exigirle que dé su diezmo ni ofrenda, sino ayudarlo. ¿Por qué? Porque esa sería una ley justa, como Jehová Dios quiere que se aplique. Y ese es el pecado de la iglesia adventista. Pecan de, ¿cómo se dice? Se me va la palabra. Pero pues ellos tienen como como la ambición, el pecado de la ambición, de acumular tesoros en la tierra, y eso es un pecado grave. En ningún caso debemos dejarnos seducir por estos ataques a la palabra de Dios. Hoy sigue viva, habla al corazón humano e insufla nueva vida a quienes están dispuestos a escuchar la palabra y seguir sus enseñanzas. Parte del jueves, o parte 6, se titula La verdad triunfante. A pesar de los ataques del enemigo, la obra de Dios en la tierra llegará a un clímax glorioso. El Evangelio se predicará toda nación y tribu, lengua, pueblo. Esto se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 6. El gran conflicto entre Cristo y Satanás terminará cuando Cristo derrote completamente a los poderes del infierno. El reino de Dios triunfará sobre el mal y el pecado será erradicado para siempre del universo. Apocalipsis 2 comienza con Apocalipsis 11 comienza con el intento de Satanás mediante la Revolución Francesa de destruir la fe cristiana y erradicar la creencia en Dios. Pero el capítulo termina con el triunfo del reino de Dios sobre los principados y las potestades del mal. Es un estímulo para todos los que sobrellevan duras pruebas por la causa de Cristo y su verdad. Lee Apocalipsis 11, 15 al 18, dice, según que 11, capítulo 11, verso 15 al 18, vamos de nuevo a la Biblia. Rápidamente porque ya nos está llevando tiempo. Apocalipsis 11, sí. Al 18. La séptima trompeta se titula esa parte del 15 en adelante. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo,
y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Bueno, eso es lo que leímos acá en Apocalipsis 11, 15 al 18. Y la pregunta dice, según estos versículos, ¿qué acontecimientos tendrán lugar en el tiempo del fin cuando suene la séptima trompeta? Pues lo acabo de leer y lo vamos a repetir. El séptimo ángel dice: tocará su trompeta, y habrá grandes voces en el cielo que dirán: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estarán sentados delante de Dios en sus tronos se postrarán sobre sus rostros y adorarán a Dios, dice, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. También dice que se airarán las naciones, y tu ira vendrá, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahí están, esos son los acontecimientos que van a predominar en ese momento, en el momento final. Los reinos de este mundo llegarán a ser los reinos de nuestro Señor. Cristo es victorioso, el mal es derrotado, Jesús gana y Satanás pierde, la justicia triunfa, reina la verdad. Haríamos bien en prestar atención a la siguiente instrucción: lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, pero lo que se cimiente sobre la roca de la inalterable palabra de Dios permanecerá para siempre. Dícele Apocalipsis 11:19. Vamos a leer de nuevo la cita de Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto, o será abierto en el cielo, y el arca de su pacto se verá en el templo, y habrá relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahí está. Un terremoto, muchos sucesos.
que están por venir. ¿Qué vio Juan abierto en el cielo? ¿Y qué vio cuando miró el cielo por dentro? Pues lo acabo de leer. Dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo en su visión. ¿Qué vio Juan abierto en el cielo? Pues el templo de Dios. ¿Y qué vio cuando miró al cielo por dentro? Dice y el arca de su pacto se veía en el templo. Eso es lo que vio Juan. ¿O de quién estamos hablando? Ya se me atrapió el nombre. Sí, es Juan, el que dio la profecía del Apocalipsis. Dice que vio cuando miró el cielo por dentro. Dice que vio el arca de su pacto. Dice que hubo muchos relámpagos, o habrá muchos relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Eso es. El templo de Dios en el cielo se abrió a la vista de Juan. Al contemplar el lugar santísimo, vio el arca del pacto en el santuario del Antiguo Testamento, que era un tipo inspirado en el modelo del gran original en el cielo. La gloriosa presencia de Dios se revelaba entre las dos figuras angélicas formadas en la cubierta del arca del pacto. Dentro del arca estaba la ley de Dios, y aunque somos salvos solo por la gracia, mediante la fe, la obediencia a la ley de Dios revela si nuestra fe es auténtica. La ley de Dios es la base o norma del juicio. Este hecho adquiere especial importancia y relevancia en el tiempo del fin. Ver Apocalipsis 2, capítulo 12, verso 17 y capítulo 14, verso 2. Vamos con la parte 7 o parte del viernes, que es para estudiar y meditar. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la mente de la gente, cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, traicionados, torturados, confinados en mazmorras, martirizados por su fe u obligados a refugiarse en las fortalezas de las montañas y en las cavernas y las cuevas de la tierra, entonces los fieles testigos profetizaron vestidos de sacos. Sin embargo, siguieron cuando su testimonio durante todo el periodo de 1260 años, aún en los tiempos más sombríos hubo hombres fieles que amaron la palabra de Dios y fueron celosos de su honor. A esos fieles siervos de Dios les fueron dados sabiduría, poder y autoridad para divulgar su verdad durante todo ese tiempo.
Cuando Francia rechazó a Dios y desechó la Biblia públicamente, hubo impíos y espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo por haber logrado el objetivo tanto tiempo deseado. Un reino libre de las restricciones de la ley de Dios fue retirado en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios, el que impone un freno al poder cruel de Satanás, y se le permitió al que solo se deleita en los sufrimientos de la humanidad que hiciese su voluntad. Los que habían preferido servir a la rebelión cosecharon sus frutos hasta que la tierra se llenó de crímenes tan horrendos que la pluma se resiste a describirlos. De las provincias devastadas y las ciudades arruinadas se oía un clamor terrible, un clamor de angustia amarguísimo. Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. La legión, la religión, la ley, el orden social, la familia, el Estado y la Iglesia, todo lo abatía la mano impía que se levantara contra la ley de Dios. A menos que la Iglesia siga el sendero que le abre la providencia y al aceptar cada rayo de luz cumpla todo deber que se le sea revelado, la religión degenerará inevitablemente en la mera observancia de las formas y el espíritu de piedad vital desaparecerá. Tengamos mucho cuidado con las iglesias, porque son un puñado de fallas que hay ahí agregadas, que le demos el sentido que es el exacto a la ley de Dios y a su santa escritura, que no tiene ni nubes, ni tapas, ni borrones, está clarísima como el agua pura, y no tiene lugar a que equivoquemos el camino o a que nos perdamos por nuestra soberbia y nuestra terquedad. Vámonos con el folleto misionero. Es testimonio personal de Sonia. El personaje de este testimonio es Sonia y se titula Dios es real. Totalmente de acuerdo. Cuando Sonia terminó la secundaria, lo que más deseaba era estudiar medicina en una prestigiosa universidad. Sin embargo, para poder matricularse en esa universidad, tendría que pagar un generoso soborno. Hoy en día los sobornos no son necesarios para entrar en los centros de enseñanza en Uzbekistán, el país natal de Sonia. Pero la vida era diferente cuando Sonia se preparaba para ir a la universidad. Sonia le contó a su padre su deseo de estudiar medicina. Inmediatamente él declaró: "No voy a pagar un soborno". No obstante, Sonia llenó los formularios de solicitud de la universidad esperando lo mejor.
Cuando se acercaba su graduación de secundaria, compartió su sueño con familiares, amigos y profesores. Todos parecían hacerle la misma pregunta. ¿Ya conseguiste el dinero para el soborno? Sonia empezó a preocuparse. Sabía que papá ya había tomado una decisión. Además, no tenía dinero y no estaba haciendo ningún esfuerzo por pedirlo prestado a parientes o amigos. Solo oraba para que Dios la ayudara a estudiar medicina. Su mamá, que trabajaba como maestra de escuela, también estaba orando. Sonia no estaba segura de qué pensar. Había asistido con sus padres a una iglesia adventista del séptimo día desde que era pequeña, pero no estaba convencida de que Dios fuera real. Bastaba con solo orar y esperar. Su mamá tuvo una idea. Tienes que prepararte para el examen de admisión a la universidad y seguiremos orando, le dijo. Sonia se sorprendió. Su mamá parecía estar insinuando que las oraciones debían combinarse con algún esfuerzo de su parte. Así que empezó a estudiar a pesar de que la fecha del examen aún no estaba programada. Cuando entregó los formularios de solicitud de vacante, se enteró de que todavía no se había fijado la fecha. Te llamaremos, le dijo un administrador de la universidad. Sonia terminó la secundaria y siguió estudiando para el examen de acceso a la universidad. Pasó un mes, pasaron 2 meses. Los padres de Sonia continuaban orando mientras ella se mantenía estudiando. Nadie llamó de la universidad. Finalmente, casi al final del verano, Sonia llamó a la universidad para preguntar por la fecha. Tienes que venir para que hablemos de ello en la universidad, le dijo la persona que respondió la llamada. Sonia y su madre llegaron a la universidad a las 10 de la mañana. Un guardia las detuvo en la puerta principal. Todos los exámenes de ingreso han terminado, dijo. Sonia se quedó estupefacta, luego se indignó. Había entregado la solicitud a tiempo, pero nadie la había llamado para darle la fecha prometida. Sentía que había desperdiciado todo el verano estudiando para el examen de ingreso. La madre percibió la angustia de Sonia. ¿Ha publicado la universidad los resultados de los exámenes de ingreso?, le preguntó la madre al guardia. Sí, respondió él. Vaya allí y podrá ver la lista de los estudiantes que han sido aceptados. La madre se acercó a mirar y Sonia la siguió de cerca. Al mirar la lista, Sonia vio de repente su nombre. «Mira», exclamó, «me han aceptado». De los muchos estudiantes que se habían presentado, ella había sido aceptada sin soborno, sin ni siquiera tener que presentar un examen de ingreso. Todas sus dudas sobre Dios desaparecieron de inmediato. Antes de empezar la universidad, Sonia entregó su corazón a Jesús.
por medio del bautismo. Esta experiencia me enseñó que Dios es real, dijo Sonia. Pero ese no fue el final de la historia. Cuando empezaron las clases, los compañeros le preguntaron a Sonia cuánto había tenido que pagar de más para entrar a la universidad. Nada, respondió ella. Ni siquiera tuve que hacer el examen de ingreso. Entonces, ¿cómo acabaste siendo estudiante aquí?, le preguntaron asombrados. Tengo un contacto, respondió ella. Más tarde, a medida que los alumnos se iban conociendo mejor, se enteraron de que el contacto de Sonia era Dios. Varios desearon saber más sobre sus creencias. Así que Sonia formó un grupo de estudio de la Biblia. 3 compañeras entregaron su corazón a Jesús y se bautizaron. Hoy Sonia busca cada día oportunidades para compartir su fe. Dios es real, afirma. Bueno, vamos a pasar el video de cierre y voy a hacer una oración para Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar. Alabamos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre por todo lo largo del universo. En esta mañana, Señor, te agradecemos nuevamente por la vida y por la salud que nos brindas y por todas las bendiciones que recibimos aún sin merecerlas. También te damos gracias por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor. Te pedimos que podamos tener fe y creer en ti y que al final triunfará tu santísima palabra, Señor. Te pedimos por aquellas almas que están en espera. Te pedimos tu perdón para sus pecados que cometieron aquí en vida, Señor. Y las tengas en tu rebaño, Señor.
Te pedimos por aquellas personas que tienen en su alma, en su mente, en su corazón sentimientos negativos como son odio, rencor, ganas de venganza y la que pudre los huesos de por dentro, que es la envidia, Señor. Te pedimos que limpies de ellos todos estos sentimientos y malas ideas para que puedan vivir más tranquilos y felices, Señor. Te pedimos por todos los enfermos del mundo para que tú les envíes la medicina exacta y correcta como solamente tú puedes hacerlo. Te pedimos por todos aquellos menesterosos que tienen la necesidad de alguna cosa o algún recurso, Señor, te pedimos que se los proporciones tal y como es para satisfacer o para resolver su necesidad, Señor. Y por último ponemos en tus manos nuestra salud y nuestra vida para que sea tu santa voluntad, Señor, la que predomine en los próximos días, Señor. En el nombre de Jesucristo lo agradecemos todo y te lo pedimos. Amén. Hasta aquí terminamos.